Bienvenidos, un cordial saludo a todos. Hoy es un nuevo video en el que vamos a hablar de un nuevo ejercicio, pero empezaremos a aplicar los métodos o el método de nodos. El método de nodos consiste en definir cuántos puntos de uniones en los que estoy conectando los elementos, cuántos hay en mi sistema, es decir, cuántos puntos hay en mi sistema y a los cuales yo le estoy conectando más de dos elementos. En resumen es eso. Entonces, el método de nodos lo que me dice a mí es, párese en este punto y haga una ley de corriente de Kirchhoff. Ya habíamos hablado en los videos anteriores donde hacíamos el método de mallas, que era a través de una trayectoria cerrada plasmar la ley de los voltajes de Kirchhoff. Entonces, aquí tenemos un circuito que es muy sencillo porque nos abre o nos da la introducción a que nosotros comprendamos el método de nodos. ¿En qué consiste el método de nodos entonces? Primero, definir cuántos puntos de uniones hay en mi circuito. Esos puntos de uniones tienen que tener unidos dos o más elementos. Aquí tenemos un punto de unión. Recordemos que un nodo puede ser o una línea, como la estoy viendo aquí, o puede ser un puntico, como yo tenerlo así, un punto de nodo. Lo puedo definir. Entonces, aquí en este punto o en esta línea yo tengo un nodo. ¿Por qué tengo un nodo? Porque estoy uniendo 1, 2, 3, 4 elementos. Y acá arriba tengo otro nodo en la parte superior porque estoy uniendo 1, 2, 3 y 4 elementos. Quiere decir, todos estos elementos, el inductor, el resistor y el capacitor, están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque sus dos terminales o ambos tienen los mismos puntos de conexión. Ahora, empezando para el método de nodos, se debe definir siempre una tierra. Entonces, la tierra va a ser el punto en donde más se me unen a mis elementos. Como tenemos en la parte superior la misma cantidad de elementos unidos que en la parte inferior, pues yo puedo definir que esta es mi tierra sin ningún problema. Lo puedo hacer. Si me paro en este nodo o en este punto, yo puedo decir que todo esto es un nodo, es decir, toda esta rama. Y esta corriente entra aquí. Vamos a decir que en esta rama, en la rama del inductor, está saliendo una corriente del inductor. Vamos a decir que en la rama del resistor está saliendo una corriente del resistor. Y vamos a decir que en la rama del capacitor está saliendo una corriente del capacitor. En resumen, cuando hacemos nodos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que simplemente cuando hacíamos mallas, la integral que aparecía era producto de una presencia de un capacitor. Ahora cuando hacemos nodos, la integral que sale va a ser producto de la presencia de un inductor. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la teoría? Usted se paró en este punto, nos paramos en este punto y llamamos que esto es B1. ¿Por qué? Porque tenemos que definir los voltajes, porque el método de nodos me define a mí voltajes en esos puntos. Pero al yo pararme en esos puntos, debo hacer leyes de corrientes de Kirchhoff. Entonces, si nosotros nos paramos en este punto, yo puedo decir que el nodo B1. Entonces, en este nodo B1, yo siempre voy a hacer la sumatoria de las corrientes que entran, va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que van a salir. Ahora, este B1 es toda esta rama. ¿Por qué? Porque es el mismo punto y al ser el mismo punto, pues obviamente va a tener el mismo voltaje, el mismo potencial. Entonces, las corrientes que entran a esta rama, que la estoy llamando yo B1, es esta corriente de la fuente. Hay presencia de una fuente de corriente y se debe siempre incluir, porque yo en este método hago son las corrientes. Entonces, pero esas corrientes las plasmo yo después en términos de voltaje. Entonces, primero, entró la corriente de la fuente y va a salir de esta rama, va a salir la corriente del inductor más
la corriente del resistor más la corriente del capacitor. Entonces, la corriente del resistor no hay problema. ¿Por qué? Porque el resistor, recordemos, que está expresado por la ley de Ohm, que me dice que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia por la corriente que atraviesa en ese momento. Pero si yo quiero corriente, que es lo que yo tengo acá, pues yo despejo de acá. Entonces yo digo, I del resistor va a ser igual a V sobre R. Pero ojo, que este voltaje V es una diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir una diferencia de potencial? Que la corriente siempre fluye del terminal de mayor potencial a menor potencial. Quiere decir que yo voy a tener un voltaje en A menos un voltaje en B sobre R. Siempre el voltaje en A es el de mayor potencial y el voltaje en B es el de menor potencial. Pero en nuestro caso, se puede decir que el primer potencial que yo digo o asumo es el potencial del que sale la corriente. Y el potencial al que llega la corriente, quiere decir a tierra. Entonces yo acá puedo decir que IR es igual, el potencial del que sale la corriente, si lo queremos ver desde ese punto de vista, es V1 menos el potencial donde llega. Recordemos que el voltaje de referencia o de tierra es igual a 0. Por lo tanto, yo pongo voltaje de referencia sobre 0, sobre R. Y si esto se me hace 0 a mí porque es la referencia, pues yo voy a tener que la corriente del resistor va a estar expresada en términos de V1 sobre R. ¿Sí? Ahora, el capacitor, recordemos que el capacitor es lo siguiente. La corriente del capacitor, IC, va a estar expresada en ¿qué? C por la derivada del voltaje en el capacitor en función de tiempo. Es decir, la corriente del capacitor es directamente proporcional a la capacitancia por el cambio o la razón de cambio del voltaje en función del tiempo. Entonces, nuevamente, este voltaje del capacitor es una diferencia de potencial, porque el voltaje del capacitor es el que cae aquí en las terminales de él. Quiere decir que el voltaje que está cayendo en las terminales de él se puede reemplazar por una diferencia de potencial. Es decir, yo aquí tengo más o menos BC. Acá tengo más o menos BR. Que es el que yo tengo acá. Vamos a ponerle a esto BR. Y acá tengo más o menos BL. Estamos en el capacitor. El voltaje C, expresado en términos de diferencia de potencial, es el voltaje 1 menos el voltaje de referencia, que viene siendo 0. Lo que quiere decir que el voltaje en el capacitor es igual a V1. Entonces yo acá pongo que esto va a ser C por la derivada de V1 de T. Ahora, ojo lo que yo había dicho al principio, que si aparecía un inductor por ahí, ya tenía que aparecer la integral. Quiere decir, ¿por qué? Porque el voltaje, partamos del punto de vista de que el voltaje en el inductor es igual a L. L es la inductancia del capacitor, se expresa en unidades de Henry. ¿Por quién? La derivada de la corriente del inductor en función de tiempo. Esta es la ecuación para el voltaje del inductor, pero ahora yo necesito es corriente, porque aquí tengo corriente. Entonces, si yo la despejo de acá, para despejar corriente, este dt que me está dividiendo, lo paso a multiplicar, lo cual me va a quedar dl por dt. Y como esta igual, vamos a hacerlo paso a paso, por di L de t. Ahora, como lo que necesito es corriente, mi variable está acompañada de la inductancia. Esta inductancia la mando a dividir porque me está multiplicando. Quiere decir, me va a quedar dl sobre L por dt
igual a DI. Pero esto aquí tiene que borrarse porque ya lo pasé para acá. Ahora, la integral de este lado y la integral de este lado me cancela este diferencial y voy a tener la corriente. Entonces, la corriente del inductor va a ser igual, porque se me va a cancelar diferencial con integral. Me queda 1 sobre L, porque esta constante, que es la inductancia, sale de mi integral. ¿Cómo sale de la integral? Pues haciendo lo mismo que está haciendo, que se está dividiendo. 1 sobre L. ¿Por qué? Por la integral de este voltaje del inductor. ¿De quién? De T. Pero ojo, porque BL se expresa nuevamente en términos de diferencia de potencial. Quiere decir que BL, anotémoslo por acá, aquí BL es igual a ¿qué? A B1 menos B de referencia. Si esto es 0, pues entonces esto va a ser igual a B1. Y podemos expresar que la corriente del inductor IL es igual a 1 sobre L por esa integral. ¿Qué integral? Pues de B1, porque ya dijimos que era igual a BL por DT. Entonces, tenemos las expresiones. Vamos a encerrarlas aquí en nubecita para que se salten. Esta es la primera, la segunda es esta. Esta es la segunda. Y mi tercera expresión, que era la del capacitor, que está expresada aquí. Entonces, esto es resistor. Esto viene siendo capacitor. Y esto viene siendo inductor. Inductor. Tenemos los tres elementos que necesitamos en esta ecuación en términos de todas sus expresiones matemáticas. Si nosotros reemplazamos entonces cada uno de ellos, acá vamos a tener lo siguiente, que I en función de tiempo va a ser igual la corriente del inductor 1 sobre L por la integral de ¿quién? B1 de T más B1 sobre R. Luego, más el capacitor que viene siendo C por la derivada de B1 de T. Y esta es la expresión. Esta es la expresión que me está determinando el comportamiento del circuito en este momento, haciéndolo por el análisis de nodo. Esto es lo que nosotros necesitamos para llegar a las analogías. Recordemos también de que yo les había dicho de que solamente llegamos a las ecuaciones o a las expresiones íntegros diferenciales. ¿Por qué? Porque es hasta ahí donde necesitamos para nosotros hacer las analogías. Ya lo que viene siendo la solución de estas ecuaciones o de esta ecuación ya viene siendo parte de un curso de circuitos eléctricos o de análisis de circuitos eléctricos, lo cual en este curso no se está haciendo, simplemente es expresar estas ecuaciones en esta forma. Entonces ya aquí tenemos la expresión expresada o la ecuación expresada en términos íntegros diferenciales. Muchas gracias por el video. Esta es la ecuación final del circuito. Nos vemos en un próximo video con un nuevo ejercicio. Gracias.